Buenas, esta es la sustentación de la actividad número 2 de diseño de base de datos. Mi nombre es Julián Mesa y mi compañero Junior Ospina vamos a explicar los ejercicios de la actividad número 2. En este caso tenemos que construir 10 consultas que cada uno desea donde involucren las diferentes tablas y utilizar operadores lógicos de comparación. Debemos crear también 5 consultas de referencias cruzadas, 2 vistas, 2 triggers, 2 funciones y 2 procedimientos almacenados. Para la primera consulta vamos a mostrar todos los datos de la tabla candidatos. En este caso utilizamos el operador select. El asterisco significa que vamos a seleccionar todos los atributos de la tabla y vamos a ejecutar el script dentro de la base de datos. Al ejecutarlo podemos ver que estamos viendo todos los atributos de la base de datos, la cual consta de 6 filas dentro de esta tabla. Vamos a pasar con el segundo. En la segunda vamos a mostrar los perfiles de casting con los cuales cuenta la agencia. Utilizamos el mismo operador select y el asterisco nos permitirá seleccionar todos los atributos dentro de la tabla. Bueno, aquí tenemos que la tabla consta de 7 filas y 3 atributos. Pasamos con el siguiente. Y en este caso vamos a agregar un conditional where, que este es el que nos permite mostrar únicamente las filas que necesitemos, todo esto agregando un condicional dentro del atributo. En este caso el atributo sería código de perfil y este debe ser igual a 1 para mostrarnos esa fila. Al ejecutarlo tenemos que el código de perfil cuando es igual a 1 nos va a mostrar toda la fila. En este caso el atributo y el año también del perfil. La cuarta consulta. Vamos a mostrar los datos que sean mayores a 1 dentro de la misma tabla perfiles casting. Para esto utilizaremos un operador de comparación que sería mayor a o mayor que. Ejecutando tenemos los datos cuando el código de perfil sea mayor a 1. En este caso serían unas 6 filas. Pasamos con la quinta consulta. En esta vamos a utilizar la función insert para agregar un nuevo cliente a la tabla cliente. Debemos agregar todos los atributos dentro de esta fila, entonces tenemos el operador insert, dentro de la tabla agregamos los valores. Este script no lo ejecutaría nuevamente debido a que ya ha sido agregado dentro de la base de datos. Aquí podemos ver la captura de pantalla dentro de ella. Las otras 5 consultas las explicará mi compañero en su video. Pasemos con las referencias cruzadas. Las referencias cruzadas sirven para crear tablas dinámicas que las podemos encontrar en otros software como Excel y Access. En esta referencia debemos utilizar un pivot para organizar las columnas y hemos decidido mostrar los datos por medio de un contador para saber en qué año realizó el cliente el pago de su presupuesto. En este caso vamos a seleccionar atributos para formar la primera tabla que sería la primera tabla no, el primer atributo que sería cliente. En este caso vamos a organizarlo por nombre del cliente. El datename lo vamos a poner en year, es decir, por años, y vamos a agregar un atributo que sería el año del cliente, que es un atributo que hemos decidido agregar a la entidad clientes debido a que se nos permitirá manejar las tablas dinámicas de una manera más fácil. Le damos un nombre a este año cliente que sería año. El contador va a efectuarse dentro de lo que sería el campo presupuesto cliente, le damos un nombre que sería presupuesto. Todo esto de la tabla clientes se va a agrupar por el nombre, como habíamos dicho antes, y tenemos el datename. Esto va encerrado entre paréntesis debido a que vamos a llamar todo este script con una sola letra, que sería A. Y ahora utilizamos el pivot para organizarlo de acuerdo a las entidades, es decir, por los años. El contador va a ejecutarse sobre el script que hemos llamado A con el presupuesto, que sería el nombre que hemos dado a este contador, para el año de este script. Y lo vamos a organizar en años. Hemos decidido agregar 2014 a 2018. Y el go lo que nos permitirá es ejecutarlo. Ahora pasamos
al sistema gestor de base de datos, lo ejecutamos y tenemos acá, tenemos el atributo clientes, los nombres y el contador se efectúa sobre el año en que pagaron su presupuesto. Podemos ver que Alejandra, por ejemplo, pagó su presupuesto en el año 2015, como se muestra acá. Ahora pasamos con el segundo. Hemos decidido utilizar en nuestra referencia solo contadores, debido a que el tipo de entrada de las tablas no sería compatible con el tipo de datos sum. O sea, sumar los atributos para mostrarlos en las tablas. En este caso vamos a mostrar el año de creación de los castings por medio del pivot, como hemos utilizado antes, y un contador dentro de esa función, seleccionando la tabla info castings. Sería prácticamente el mismo script, solo reemplazando adecuadamente. En este caso vamos a organizarlo por el nombre del casting y le damos un nombre a este atributo que sería casting. Agregamos el datename year, como hemos agregado antes. En este caso lo sería fechas-cast, que sería el año que hemos utilizado dentro de esa entidad. El contador se efectuaría sobre el atributo código de castings, y todo esto de la tabla infocasting los vamos a agrupar por el nombre, y vamos a agregar esta vez que todo el script se llame B. Es decir, para pasar al pivot, solo con una letra estaríamos indicando todo esto. Pasaríamos al pivot, que sería el contador del código B, y lo organizaríamos por años. Hemos agregado otra vez los mismos años, y ejecutando tendríamos esta tabla dinámica. Tenemos ese atributo casting, que nos mostraría los nombres de todos los castings y el año de creación de estos mediante un contador. Pasamos con la tercera referencia. La tercera referencia, en esta vamos a evaluar los años en los que se realizaron las pruebas individuales en ciertos castings, teniendo en cuenta la sala y el año nuevamente. Utilizamos lo mismo, en este caso vamos a seleccionar el atributo sala-pi, que sería la clave primaria dentro de la tabla prueba individual, y lo vamos a denominar sala. Utilizamos el datename again, es decir, vamos a utilizar el mismo datename, que sería el year, y vamos a seleccionar la fecha de la prueba individual. En este caso hemos agregado el año dentro de esa entidad, sería fecha-pi. El contador se efectuará sobre el código del casting, lo llamamos como código dentro de la tabla, y todo esto de la tabla prueba individual. Los agrupamos de acuerdo a la sala y denominamos todo este script con la letra C. Ahora pasamos al pivot, que sería el contador del script C, es decir, de todo esto que hemos hecho anteriormente, con código, que sería lo que hemos decidido agregar acá dentro del contador, para organizarlos de acuerdo al año, y hemos agregado estos años nuevamente. Ejecutando tendríamos los datos ordenados de acuerdo a la sala, en este caso de la 1 a la 6, y el año de ejecución de las pruebas individuales, 2017. En la sala 2 se ejecutó en el 2016, en el 2015, en la 4 se ejecutó en el 2018. Estas serían las referencias cruzadas. Bueno, ahora pasando con las vistas, tenemos que en este caso vamos a crear una donde solo observemos el código de cliente y su presupuesto. El operador se llama createView. Damos un nombre a esta vista, en este caso clientes-vista, como sentencia SQL, y donde vamos a seleccionar los atributos código de cliente y presupuesto de la tabla clientes. Esto ya ha sido ejecutado dentro de la base de datos, acá la tenemos. Para mostrarlo vamos a utilizar el operador select y seleccionamos la vista. Ejecutamos y acá vemos, solo vemos dos atributos que serían el código y el presupuesto dentro de lo que sería la tabla de clientes. Esto nos ayuda a solo observar datos que pueden ser vistos por cualquier persona, es decir, que por ejemplo no mostraríamos contraseñas de usuarios, lo cual nos facilitaría una mayor seguridad dentro de la misma. Bueno, pasamos con los triggers. En este caso vamos a utilizar el desencadenador. Espérate. Ahora pasamos con los triggers, es decir, los desencadenadores. En este caso vamos a utilizarlo para mostrar que ha habido cambios dentro de la tabla prueba individual cuando se ha eliminado un dato de la misma. El operador sería createTrigger, damos un nombre a este, le asignamos la tabla prueba individual
para cuando un dato sea eliminado decir delete ast, es decir como, y vamos a imprimir que han habido cambios dentro de la tabla. Listo. Para probarlo vamos a eliminar una fila dentro de la tabla con la siguiente consulta. Tenemos delete from probaIndy where sala-proba individual, es decir la clave primaria, sea igual a 8. Este ya ha sido eliminado dentro de la base de datos y acá podemos ver la captura de cómo muestra el desencadenador luego de ejecutar el script. El desencadenador lo podemos encontrar dentro de la tabla. Acá está, clientes insert. Acá está el script. Ahora vamos a pasar con las funciones. Para esta primera función vamos a contar los datos del presupuesto cuando el código de cliente sea menor o igual a 9. Listo. Utilizamos el operador select, el count, que es el que nos permite contar. Seleccionamos el atributo, que en este caso sería presupuesto de clientes, de la tabla clientes, cuando el código del cliente sea mayor o igual a 9. Y acá podemos tener que, al ejecutarlo dentro de la base de datos, nos mostrará solo que han habido 9 filas dentro de lo que es el atributo presupuesto clientes. Pasamos a los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados nos permiten mostrar un texto que indique que el cliente ha sido agregado a la base de datos. Utilizamos el operador createProcedure, damos un nombre que sería procedimiento de clientes y utilizamos el como para imprimir que el cliente ha sido agregado. Luego lo ejecutamos dentro de la base de datos con un execute, además del nombre que hemos asignado a nuestro procedimiento. Vamos a verlo dentro de la base de datos. Acá podemos observar el texto que nos muestra cliente agregado. Listo, esto sería todo por mi parte de la sustentación. Tenemos como bibliografía la unidad 2 del curso y un curso de SQL Server que se encuentra en la plataforma YouTube. Muchas gracias.